para que oremos con ese propósito, ¿verdad? Fruto digno de arrepentimiento. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Oh, sí, Señor. Soberano Dios. Oh Dios todopoderoso. Creador de los cielos y de la tierra. Oh Dios omnipotente. Poderoso eres. Hemos venido a adorar al único Dios verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. El principio y el fin, el alfa y la omega, se llama Jesucristo, el Cordero que venció, el Cordero inmolado. Oh, recibe todas las coronas, mi Rey. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú impartirás tu palabra a nuestro espíritu. Señor, usa esta vasija de barro para tu gloria, para que sea el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, porque tú eres el único que ministra vida a los corazones. Tú eres el único, Señor, que sana y libera los corazones. Tú eres el único que toma las cargas de tus hijos y traes consuelo a nuestra alma y restauras todo nuestro ser. Nos fortalece y nos da nuevas fuerzas como las del búfalo. Eso estuviste haciendo, Señor. Ahora te pido en el nombre poderoso de Jesús que abra los ojos del entendimiento para que esa palabra cumpla tu propósito por el cual tú la enviarás en esta noche a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es la espada de dos filos. Ministrará a mis hermanos y me ministrará a mí todo el tiempo, porque tu palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Es el espíritu de la profecía, es Cristo ministrando todo nuestro ser. Señor, que tu palabra pueda llegar, pueda alcanzar almas, pueda ministrar vidas a todos aquellos que se conectan, aquellos que están pendientes y están atentos a este tiempo glorioso. También para ellos, Señor, lo que recibamos aquí de manera personal, en vivo y en directo, ellos también lo puedan recibir, porque tú eres un Dios omnipresente, que estás presente en todo lugar al mismo tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Vamos a buscar en la santa y bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 3. Y esta va a ser la reflexión de la palabra desde el versículo 1 hasta el 10. ¿Sí? Ya estamos listos, así dice la santa y bendita palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en el nombre de Jesús, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea, y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, confesando sus pecados. Este era el bautismo de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, miren cómo les hablaba:
como les predicaba. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De ahí vamos a saltar al 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por esta santa y bendita, poderosa palabra. Miren, amados hermanos, esta porción de la palabra la vamos a ir desglosando en 3 partes para que podamos entender el contexto de la enseñanza y lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Miren, ahorita que estábamos en la alabanza, Él complementaba la primera parte, porque nosotros los hijos de Dios fuimos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. A tener esos corazones arrepentidos, corazones verdaderamente convertidos a Él, corazones íntegros, corazones prudentes, sencillos, mansos y humildes como Él. Ese es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, para que nosotros podamos cumplir su propósito. Vamos a entender, miren, amados hermanos, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había caído en pecado, habían hecho alianzas con otros pueblos y Dios se había apartado de ellos. Hubo un silencio desde Malaquías hasta Mateo de 430 años. No se había levantado profeta en Israel. Cada uno de nosotros, amados hermanos, vamos a cumplir un propósito de Dios. Y tú tienes que conocer y entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Miren, Dios es un Dios personal. Dios se manifiesta a nosotros de manera personal. Primero te habla a ti, porque Él es un Dios personal. Miren, Él va a trabajar contigo, con cada uno de nosotros de manera personal. Para los matrimonios, le puede hablar a tu esposo, le puede hablar a tu esposa, porque los dos son una sola carne. En iglesia. Y es bueno que nosotros vayamos entendiendo, porque yo sé, amado hermano, que a muchos les ha hablado el Señor. Miren, las operaciones las da el Padre, porque Él es el que ordena. Los ministerios, ¿quién los reparte? Vienen del cielo. El llamado viene del cielo. Los ministerios los da Jesucristo. Y ya conocemos esos 5 ministerios, porque ya se ha predicado sobre esos 5 ministerios. Pero ese llamado viene del cielo. Ese llamado no te lo puede dar ningún hombre. Lo que es de Dios permanece para siempre. Cuando el llamado es genuino, amados hermanos, vas a tener muchos ataques. Porque muchos, por envidia, se van a levantar a querer apagar lo que Dios ha derramado y está derramando sobre tu vida. Miren, Juan el Bautista, vamos a entender que él vino a cumplir un propósito sobre la tierra. Sobre el pueblo de Israel, perdón, sobre el pueblo de Israel. En Lucas capítulo 1,
Vamos a irnos a Lucas, por favor. Del 10 al 17. Conocemos la historia, ¿verdad? De Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Ambos eran justos delante de Dios. ¿Y cómo andaban? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí en el 10 nos enseña la bendita y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Miren, el Señor me ha venido hablando en varios cultos que cuando usted y yo entremos a la casa de Dios, nos pongamos, nos humillemos, nos pongamos en esa unidad en el Espíritu. Miren cómo estaban. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, miren el propósito, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Vamos viendo que Dios te puede hablar a ti, te puede hablar a través de un ángel, porque es el mismo Dios todopoderoso de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Para las madres que tienen sus hijos, jóvenes, pequeños, te puede hablar al padre o a la madre, a los matrimonios, porque hay una unidad en el espíritu. En iglesia, te puede hablar de manera personal, te puede hablar a través de muchos sueños. ¿Cuántos sueños te ha dado el Señor? Sueños proféticos. Te ha hablado de muchas maneras. O sea, es necesario saber y entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para que yo empiece a caminar en ese propósito, para que yo me empiece a preparar y a capacitar para poder cumplir el propósito de Dios. Amén, iglesia. O sea, Dios nos habla a todos, porque Dios le habla a sus hijos. Por eso el Señor quiere que usted y yo tengamos esa comunión con el Padre. Porque hay muchas cosas que el Padre, muchos misterios, muchas revelaciones que el Señor tiene para ti. Hay un depósito inagotable. Dice que la palabra revelada y los misterios son para los niños. Y esos niños somos nosotros. Porque si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Y los corazones de niños son aquellos corazones que diario limpiamos nuestro corazón para poder recibir lo que Él tiene para ti. Porque parte de la naturaleza de Dios es que Él es espíritu. Y Él le va a hablar a tu espíritu. A tu alma tiene que estar en la paz de Dios. Tu alma no puede estar turbada, no puede estar angustiada, no puede estar preocupada, porque no puedes escuchar a Dios. Tienes que estar en el reposo de Dios. Y solamente lo puedes alcanzar anhelándolo primeramente, buscando el rostro de Dios, humillándote a los pies de Cristo, porque solo en Él hay palabra de vida eterna. Amén, iglesia. Ahora vamos ahí en Lucas capítulo 1.
Vamos a irnos al versículo 67. ¿Ya estamos listos? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. De ahí vamos a saltar al 76 y al 77. Aquí está hablando de Jesús. Jesús se iba a manifestar al tiempo, como ahorita vamos a entender cómo se manifestó Juan el Bautista. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Aquí el Señor le está dando la palabra profética a través del Espíritu Santo a Zacarías. Y aquí está hablando profetizando sobre su hijo, sobre Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En iglesia, miren, amados hermanos, Dios le habló a Zacarías, su padre, el propósito de su hijo. Él se sometió al tiempo perfecto de Dios para poder manifestarse al pueblo de Israel. Tú has recibido la palabra profética que Dios ha hablado a tu vida y te ha venido preparando. Dios no desperdicia nada. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida hace parte del plan y propósito de Dios, porque te está preparando, te está capacitando, está formando en ti los frutos dignos de arrepentimiento que debemos tener. Amén, iglesia. Nunca creas que tú has trabajado en vano en la obra de Dios. Todo lo que Dios ha permitido que tú cumplas y hagas, hace parte de ese plan y propósito de Dios. Amén, iglesia. Si en tu casa ya se ha levantado una misión, hay ovejitas que están recibiendo la palabra de Dios, no desmayes. Aunque lleguen 2, aunque lleguen 3, no desmayes. Ven, porque Dios está probando tu corazón. Si le crees a Dios o le crees a lo que tus ojos naturales están delante de ti. Miren, los grandes ministerios empezamos de abajo. Así como en lo natural. Vamos a la escuela, ¿verdad? Viene el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, y luego nos graduamos. Los que tienen oportunidad van a la universidad, etcétera, etcétera. En lo natural, en lo espiritual igual. Si en lo natural no alcanzaste una carrera, no te preocupes, porque la sabiduría proviene del Padre. Amén, iglesia, dáselo fuerte a Él. Amén. Porque ya Él no va a trabajar con tu intelecto, va a trabajar con tu corazón. Amén. Por eso Dios mira el corazón, porque va a empezar a formar el carácter de Cristo en tu vida, a que tengas paciencia, para que no agarres de los moños a las ovejas. Paciencia. Y para que tengas amor. ¿Cómo se soporta las ovejas? Solo en el amor de Cristo. Amén. Se nos olvida que nosotros también fuimos ovejas. Y nunca se nos debe olvidar que fuimos ovejas. Para que toda la honra y la gloria siempre se la demos a Jesucristo. Amén, iglesia. El Señor me decía, miren, yo lloraba. Yo estaba llorando porque Él me decía, ya basta, hija. Cumple a lo que yo te he llamado.
Porque tú no le sirves al hombre, me sirves a mí. Tú no le sirves al hombre, le sirves a Cristo. El que te hizo el llamado fue Jesucristo. Amén, iglesia. Es a Él a quien vas a honrar. Es a Él a quien vas a glorificar. Es a Él a quien vas a exaltar, iglesia. Amén. Pero todo lo que Dios te ha dicho y te ha profetizado de tus hijos, se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque Dios es el dueño de los tiempos. Amén. Y todo está bajo el control de la mano de Dios. Ni antes ni después. Es en el tiempo preciso de Dios. Pero todo lo que Dios te ha hablado, me decía el Señor, se va a cumplir, iglesia. Dáselo fuerte al Rey. Tremenda palabra, hermano. Miren, ya te ha dado la palabra profética, te ha hablado, te ha revelado a tu vida. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque se te ha revelado a tu vida, porque Él es verdad. He conocido la verdad y la verdad es Cristo. Y esa verdad siempre me hará libre. ¿Libre de qué? De temores. Porque el que obra a través de nosotros es el Espíritu Santo. Entonces no hay que tener temor a nada. Porque Él siempre irá delante de ti como poderoso gigante. Amén, iglesia. Dáselo fuerte al único que merece honra, gloria y alabanza. Miren, amados hermanos, un varón, un profeta de Dios que fue ungido en el vientre de su madre, ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y luego, en Mateo 11, vamos a irnos en Mateo 11, por favor. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo 11 en el nombre de Jesús, desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Aleluya. Amén. Este es nuestro modelo a seguir, a predicar el reino de los cielos. Esto es, en resumen, predicar el reino de los cielos. Y miren lo que dice ahí en el 11, desde el 10. Porque este es de quien está escrito, o sea, Jesús le está hablando a sus discípulos, diciéndole, ve y díganle a Juan, ¿ya?, lo que ustedes están viendo. ¿Ya? Y está diciendo, porque este es de quien está escrito. ¿De quién? Está escrito en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, no lo vamos a leer. He aquí, le está mandando la razón para que no se le olvide su ministerio. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya, aleluya. ¿No se gozan por eso? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Amén, aleluya. Los que tenemos el poder del Espíritu Santo, ya tenemos poder y autoridad. Amén.
para que en el nombre de Jesús, todo lo que quiera robarte la paz, todo lo que quiera robarte tus bendiciones, échalo fuera en el nombre de Jesús. Somos soldados victoriosos en Cristo. Aleluya. Miren, este ministerio tan grande, más el que Dios, el Padre le habló a Juan el Bautista, sobre quien veas venir sobre él en forma de paloma, el Espíritu Santo. Ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando subió Jesús de ser bautizado, los cielos se abrieron y él vio esa visión tan poderosa, mas sin embargo ya se le había olvidado. Cuando mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle si él era el que había de venir o esperarían a otro. Mucho cuidado. Se nos olvidan las palabras proféticas que tú has recibido. Desde el momento en que Cristo llegó a tu vida, Él empezó a hablarte. Y más cuando nos enamoramos de Jesucristo, perdidamente, que así tenemos que permanecer hasta la venida de Jesucristo. Pero vamos menguando en el primer amor. Pero cuando estamos en ese primer amor, Dios te ha dado sueños. Dios te ha hablado, te ha revelado a tu vida, porque todos se lo creíamos a Jesús y todos lo hacían. Pero en este caminar, que es un caminar, amado hermano, de experiencia, porque tenemos que aprender de cada experiencia que Dios permite que vivamos. Por eso les dije, todo lo que Dios ha permitido que acontezca en tu vida no es casualidad, hace parte del plan. Porque tú no puedes entender a otro si no has pasado por esa circunstancia. ¿Cómo vas a glorificar el nombre poderoso de Jesucristo si no se te ha revelado a tu vida? Pasamos por muchos momentos difíciles, pero que nunca se nos olvide que el que nos hizo el llamado se llama Jesucristo. ¡Ven! Que nunca se te olvide que las coronas le pertenecen al Rey. Que nunca se te olvide, amado hermano, que hasta el día de hoy estás en bendición sobreabundante. Vives como los hijos del Rey. Y es gracias a la misericordia, al amor, a la gracia, a ese manto de gracia del Señor. No se nos puede olvidar, iglesia, para que lo que Dios quiere que tú cumplas, lo podamos cumplir. Con un ministerio tan poderoso. Y miren cómo terminó Juan el Bautista. Porque Dios le había dado palabra profética. Le había dado instrucciones de lo que él debía de hacer. Preparar el camino. Iglesia. Entonces, ten en cuenta esto. Que todo lo que tú has vivido hace parte del propósito de Dios en tu vida. No te sientas que no has cumplido el propósito de Dios. Más bien levántate y empieza a cumplir el propósito de Dios. Porque tienes que humillarte delante de Dios. Tienes que orar, tienes que gemir, tienes que ayunar para que se rompan las cadenas, se desaten las ligaduras y Dios te pueda hablar, iglesia. Dios no hace acepción de personas, pero quiere que tengas un tiempo de intimidad con Él para que Él pueda hablarte. Esta es la primera parte. Yo le dije este mensaje tan corto, esta palabra, esta porción que leímos de Mateo 3, del 1 al 10, tiene 3 partes muy fundamentales. Levántate como lo que tú eres. Empecemos a predicar el Evangelio. Empecemos a exhortar con espíritu de mansedumbre, pero con valentía de Dios, con autoridad de Dios. Así como decían los fariseos y los escribas, ¿verdad? Pero es que este habla con autoridad. ¿Sí? Decían los discípulos, ¿verdad? Cuando cuestionaban los fariseos y los saduceos a Jesús. Pero es que este sí habla con autoridad. Ya tú estás lleno de la autoridad de Dios.
Porque la autoridad es Cristo, el Espíritu de Cristo en tu vida. Y el poder es la presencia poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Amén, iglesia. Entonces, no se nos olvide, amados hermanos, que todos, hasta el más pequeñito, tiene un llamado muy grande en el reino de Dios. Él nos llama para que le trabajemos. Él nos llama para que le sirvamos. En el reino de Dios no hay ocioso, no hay flojo, no hay perezoso. Hay siervos de Dios trabajadores que le trabajemos al Rey, porque no le trabajamos a cualquier persona, le trabajamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, al único Dios verdadero, al Alfa y al Omega, el principio y el fin, el mismo Dios todopoderoso de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Pero nos vamos a ir ahora a Mateo 3. Miren, ¿qué quiere el Señor? Ya recibimos, amados hermanos, ya recibimos el fruto del Espíritu Santo. Ya recibimos las características de Jesús en nosotros. Parte de la bienaventuranza es el carácter de Cristo en nosotros. Cómo tenemos que imitar a Jesús. Amén. Y aquí en el 7 dice, al ver él, Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El pueblo de Israel, los fariseos y los escribas y los saduceos se jactaban de que ellos eran conocedores de la ley. Sí eran conocedores de la ley, pero no eran hacedor de la ley. Bien. Pero nosotros somos hijos de Abraham, sí, por la promesa. Por eso Juan el Bautista le dice, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? Le está hablando a ellos, esos corazones duros. ¿Ven? La palabra, amados hermanos, es martillo que quebranta la piedra. ¿Ven? Nosotros también somos hijos de Abraham por la promesa. Somos hijos por fe, ¿verdad? Ellos se jactaban de eso, pero más adelante, ¿qué le dice? El mismo Jesús les dice, amén, les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras que él hizo, ustedes harían. ¿Sí? Porque ellos eran conocedor de la ley, pero ¿qué les dijo en Mateo 23? Todo lo que ellos les manden a hacer, háganlo, pero no hagan sus obras, no imiten sus obras, porque de labios decían que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sí? Entonces él empieza a exhortarlo y les dice, generación de víboras. ¿Por qué? Porque ahí, miren, amados hermanos, está haciendo la referencia al pecado del huerto. ¿Sí? El veneno de la serpiente, ¿cuál fue? ¿Cómo engañó a Eva? Con el engaño. Ese fue el veneno de la serpiente. El engaño y la mentira. ¿Sí? Entonces, aún en el pueblo de Israel, amados hermanos, había los discípulos que seguían a Jesús. Los fariseos, los saduceos que perseguían a Jesús, buscando en qué encontrarle una falta. ¿Cómo tentarlo? ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Porque les dice, generación de víboras, porque estaban llenos de engaños, llenos de mentiras. Y aquí los exhorta y les dice,
¿Qué quiere el Señor? ¿Qué anda buscando? Frutos dignos de arrepentimiento. Amén, iglesia. Muchos, amados hermanos, Dios no les ha podido hablar y quiere hablarles, porque Dios no hace excepción de personas, porque hay todavía mucha hipocresía en nosotros. Esa levadura que leuda la masa es la hipocresía. Simulamos ser lo que no somos y nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a buscar el pecado de hipocresía para que nos vayamos ahí confrontando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús iba a manifestar al tiempo. Ya se había manifestado cuando él aparece en Mateo capítulo 3. ¿verdad? Aquí cuando él es bautizado por Jesús, ya se iba a presentar al tiempo. Pero el hacha es un instrumento. ¿Qué es el hacha? La palabra de Dios. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya la palabra tú la has recibido en tu corazón. Por tanto, todo árbol, nosotros somos esos árboles de justicia, árboles de Dios. Amén. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amados hermanos, nosotros fuimos llamados para dar muchos frutos. Como dice el 12. Jesús limpiará su era, recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Porque si tú verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, tenemos que empezar a manifestar el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Tenemos que empezar a hacer testimonio de que verdaderamente tú estás convertido, porque tienes a Cristo en tu corazón. Y todo el que tiene a Cristo empieza a cambiar, porque el Espíritu Santo empieza a cambiarnos. Amén. Esas raíces de la vieja naturaleza, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que las arranque de raíz de nuestras vidas. Amén, iglesia, porque nosotros sí queremos dar buenos frutos. Al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a leer, amados hermanos, en Mateo 7, porque vamos a entender lo que es el pecado de la hipocresía. Es la levadura de los fariseos y los saduceos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de hipocresía leuda todo tu ser. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser hipócrita? Miren, para los que les gusta escribir, ser hipócrita es fingir, es simular ser lo que tú no eres, es aparentar cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente eres. Nosotros tenemos que ser francos, tenemos que ser íntegros. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás, esa es la obra de él, de querer engañar a los hijos de Dios. Usted tiene a Cristo en su corazón. Entregue, usted no le trabaja al hombre. Cuando nosotros todavía le trabajamos para que nos vea el hombre, o porque queremos reconocimiento del hombre, o porque queremos vanagloria del hombre, amado hermano, estamos siendo hipócritas delante de Dios. Porque ser hipócrita en general es conocer la palabra y no ser hacedor de la palabra de Dios. En iglesia. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso tienes que leer la palabra, porque tú tienes que conocer cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuál es tu manual de vida, de tu vida diaria. Nosotros diario tenemos que manifestar la presencia de Dios, el reino de Dios.
quién está en tu vida, quién va contigo. Donde tú vayas, tú tienes que manifestar el reino de los cielos, iglesia. Amén. Por eso vamos ahora a buscar en Mateo 7. Entonces, no simulemos. Muchos hasta se ponen máscara. Llegan a la iglesia y se ponen máscara. ¿Verdad? Son piadosos, son hermosos, no matan una mosca. Y salen y se quitan la máscara. Y allá son tremendos. No, eso es lo que no quiere el Señor, que seamos hipócritas, que seamos íntegros, que seamos genuinos, que seamos honestos. Amén. ¿Ya tenemos a Mateo? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo hasta el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, amados hermanos, con la vara que mida vas a ser medido. Hay muchos cristianos que tienen este espíritu de religiosidad. Son hipócritas delante de Dios. Esto es ser hipócrita. Yo no puedo estar juzgando, yo no puedo estar condenando. Si veo a mi hermano en una falta, yo debo de orar por mi hermano, ver su necesidad, la necesidad que tiene mi hermano. Pero somos muy dados a murmurar, a juzgar, a condenar. Y eso no son frutos dignos de arrepentimiento. Amén, iglesia. Entonces, hoy el Señor nos quiere confrontar para que vayamos limpiando el vaso de barro. Porque ya es tiempo, me decía el Señor, el juicio empieza por casa. Va a empezar a cernir a la iglesia. Amén. Va a empezar a estremecer aún a los siervos, ministros, que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Porque nadie engaña a Dios. Dios todo lo ve, todo lo escucha. Y todo lo que está oculto va a salir a la luz. Este es el tiempo que a partir del año 23, el Señor hablaba a principio, que es el año donde todo lo que está oculto en su casa, en la casa de Dios, va a salir a la luz. En iglesia, porque ya basta, dice el Señor, de que simulemos ser lo que no somos. Que empecemos a conducirnos con temor de Dios, a vivir la palabra de Dios. Miren qué dice el 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí nos lo vuelve a recordar el Señor. Así que por su fruto, amén, amén. Miren, amados hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo impuro. Porque por el fruto usted va a conocer si es un verdadero hijo de Dios o es un lobo rapaz que solamente quiere hacerte daño.
para que lo reprendamos y lo echemos fuera de la persona. Y ayudemos a que esa persona sea libre en el nombre de Jesús. Amén. No nos interesa lo que hacen otros pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros profetas. Cada quien va a rendir cuenta delante de Dios. En iglesia. Pero es aquí donde el Señor quiere que tú vivas el reino de los cielos, para que tú lo manifiestes a Él, lo des a conocer, para que des el testimonio de que Cristo es poder de Dios y salvación para todo aquel que en Él ha creído. Dáselo fuerte al Rey. Miren, iglesia. Qué triste es que el Señor nos diga, nunca os conocí, hacedor de maldad. ¿Ya? Señor, pero ¿cómo si en tu nombre y en tu nombre? El nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará delante de ese nombre y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Amén. Pero no todo aquel que hace milagros es un hijo de Dios. Porque alguien que no manifiesta el carácter de Cristo es un hijo del diablo. Hay muchos profetas falsos. Tenga mucho cuidado de una palabra profética que reciba por fuera, porque esa te ata. Esas son las vendas que te pone el enemigo a través de una falsa profecía. Para que viendo no veas y para que oyendo no escuches la voz de Dios. Miren, amados hermanos, alguien que no refleje el amor de Cristo, ¿usted le va a creer? ¿Usted le va a creer? Ese es un hijo del diablo. Porque Él es amor. Cristo es amor. Cristo, la esencia de Cristo es el amor. Porque Él se dio a sí mismo por amor a su Padre y por amor a la humanidad. Por amor a ti y por amor a mí. Amén, iglesia. No nos dejemos de veras que nos engañen. Ya es tiempo de que usted madure, que usted crezca, que se fortalezca en el Señor, para que usted tenga discernimiento de espíritu. Ese don hay que pedírselo al Señor. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Y aquí todos ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces usted tiene dones que Dios, que a través del Espíritu Santo le ha dado. Entonces usted tiene que saber cuáles son los dones que el Señor te ha dado a ti. ¿Para qué? Para que en humildad y sencillez de corazón empieces a trabajarle al Rey. Porque los dones y los talentos no es para tenerlos guardados, para que los pongamos a trabajar. ¿Sí? ¿Cuánto le van a trabajar al Señor? ¿Cuánto le quieren servir al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a buscar, amados hermanos, Mateo 15. Vamos a estar aquí en Mateo. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo desde el 1 para entender el contexto, ¿verdad? Pero prácticamente es a partir del 7. Vamos a leer el 1 hasta el 3 y de ahí saltamos al 7. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Vamos a saltar al 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, ¿sí, verdad? Ahora saltemos al 18.
Pero lo que sale de la boca del corazón sale. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Por eso dice acá en el 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Miren, amados hermanos, hay mucha religiosidad en el pueblo de Dios. Gracias al Señor, eso es para los que nos están escuchando, ¿verdad? Aquí no hay. Gloria, no llegaron, no vinieron. Amén, amén. Miren, ¿cómo está engañando Satanás aún a los cristianos? Muchos que tienen este espíritu de religiosidad, porque tienen el espíritu del error todavía en sus mentes, obrando con mandamientos de hombre, hermano. Se van, ¿cómo engañan las religiones? A las religiones Satanás. Se van por las fiestas, por las vestimentas, por los rituales. Miren, es triste. La verdad que asistir a eventos donde todavía vemos rituales, rudimentos de hombre que no honran al Padre, sino honran a Satanás. Y eso es una blasfemia, porque eso es tener la palabra de Dios, corromper la palabra de Dios. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. El enemigo se está moviendo muy sutilmente. Está tratando de entrar a las congregaciones para que caigan con espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad mata al espíritu. Amados hermanos, nosotros tenemos al espíritu de la gracia. Nosotros estamos bajo el manto de la gracia. Nosotros no podemos vivir bajo el manto de la ley, porque eso fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que ellos se movían en la carne. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto de la sangre poderosa de Jesucristo, bajo el manto de la gracia de Dios. Usted no permita, amados hermanos, que nadie venga con rudimentos de hombre. Todo lo que no lo avala la palabra de Dios está en contra de Dios. Eso es adulterio espiritual. Eso es profanar la presencia de Dios. Gracias al Señor, amados hermanos. Aquí la verdad que cuidamos esa parte. ¿Qué cuidamos? Que ustedes reciban verdaderamente la palabra de vida. La palabra de la verdad que es Cristo. Porque Cristo es el único que nos hace libre en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ser libres, amados hermanos, porque esto me decía el Señor. Por eso Jesús exhibió a los fariseos y a los saduceos, porque eran unos hipócritas. Decían conocer la ley, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Usted ya es un hijo de Dios, amado hermano. Empieza a leer la palabra de Dios bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Pero tenemos que empezar a ser hacedores de la palabra. Usted tiene que empezar a comportarse como la palabra de Dios nos enseña. Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí está el manual de vida para nosotros. Porque ser hipócrita es conocer la palabra de Dios y no ser hacedor de la palabra. En resumen, eso es ser hipócrita para nosotros los hijos de Dios. Por eso dice la palabra, no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque el Señor anda buscando que verdaderamente nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Que verdaderamente en su casa puedan decir,
Mi hija es una verdadera hija de Dios. Mi hijo, mi esposo, mi esposa es un verdadero hijo de Dios. Porque usted va a testificar con esos frutos de arrepentimiento. Porque usted tiene que honrar a Jesús. Porque ya en usted no hay espíritu de religiosidad. Y como no hay espíritu de religiosidad, ya no hay hipocresía. Ya no va a aparentar, ya no va a simular ser lo que no es. Usted va a ser como Dios te está formando. Todavía hay áreas de la vieja naturaleza en tu vida. Las confrontaciones porque te quiere arrancar esa raíz y por eso te hace, que permite que tengas esas confrontaciones. Pero lucha tu bendición, iglesia. No te quedes solamente con el perdón. Así como Pedro, que lloró amargamente porque había ofendido 3 veces a su Señor. O sea, te debe doler la situación que acabas de pasar en tu casa, con el vecino, con tu esposo, con tu esposa, con el familiar, con el jefe, con etcétera y etcétera. Te debe doler el corazón, amados hermanos, porque eso es tener verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento. Un corazón íntegro, un corazón honesto, un corazón prudente. Es aquel que antes de hablar piensa lo que va a hablar. Y lo que piensa, no todo lo que piensa lo habla, sino lo que conviene. Por eso la palabra de Dios nos enseña que seamos prudentes y sencillos como la serpiente. No seamos ligeros con la lengua. Trata de pídele al Señor que te dé dominio propio. Antes de hablar, piensa lo que vas a hablar. Y no todo lo que pienses lo vas a hablar, sino lo que conviene. Parece amén. Amén. Piensa. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos sensatos. Que testifiquemos todo el tiempo que Cristo es verdad. Amén. Ese es tener un corazón convertido. Porque cuando le decía a Juan el Bautista, a todos los fariseos y los saduceos, ¿quién los librará de la ira venidera? Ya les estaba diciendo, o se arrepienten o su fin es el lago de fuego. ¿Sí? Les estaba diciendo, amados hermanos, como nos enseñaba, ¿verdad?, el Señor a través del pastor. Si tú no estás convertido, no has recibido salvación. No puedes perder lo que no tienes. Y es verdad. No puedes perder lo que no tienes. O sea, ya basta de simular, de vivir de apariencia y ser hipócrita delante de Dios. Porque el resumen general es aquel que conoce la palabra de Dios, que sabe la palabra de Dios, pero no la cumple. Porque así lo enseñó Jesús a sus discípulos. Amén. Somos de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces revisa tu corazón todos los días. ¿Qué hay en tu corazón que no le agrada a Dios? Ora, ayuna por eso. Pídele al Espíritu Santo. Si te gusta mucho la lengua, ¿verdad? Soltar la lengua. Dile al Señor que le ponga freno. Solo Él lo pone. Ya no nos comamos a nadie con tacos de lengua, ni tacos al pastor menos. Amén, iglesia. Guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Amén. ¿Cómo limpio mi corazón todos los días? Con el perdón. Viva en ese perdón todos los días. Todos los días te van a ofender. Mira, si tú estás tibio, el enemigo ni se mosquea. Ahí te tienes. Pero si tú estás caminando, estás tratando de vivir la palabra de Dios, estás tratando de cumplirle a Dios, se van a meter contigo. Por eso dice, los violentos arrebatan este reino.
Amén, iglesia. ¿Por qué? ¿A qué árbol le tiran? Al árbol maduro, al que da fruto. Amén. Entonces, cuando se metan contigo, alaba a Cristo. Gózate, porque vas caminando, porque estás dando buenos frutos. Y las tinieblas se levantan, pero donde está la luz, huyen las tinieblas. Se van porque se tienen que ir. Amén, iglesia. Entonces, eso es la reflexión de esta noche, amados hermanos, porque ya Él va a empezar a limpiar su era. Cristo viene pronto. En Filipenses capítulo 1:6, no lo vamos a leer, lo leímos ayer, ¿ya? Que el que empezó la buena obra en nosotros nos está perfeccionando. Porque esta perfección es hasta la venida de Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él está limpiando tus vestiduras. Él tiene que arrancar de tus vestiduras aquello que está estorbando el fluir de Dios y que tú le cumplas el propósito de Dios. Todos aquellos que no están en el Espíritu no les puede hablar. Él no quiere nada con la carne, porque su naturaleza es Dios, es Espíritu. Y es santo, santo, santísimo. Amén, iglesia. Entonces ya es tiempo que nos enamoremos de Cristo. Hemos dejado de hacer muchas cosas que hicimos al principio. Ese es un termómetro espiritual para tu vida. Cuando Cristo te sedujo, cuando recibiste a Cristo en tu corazón y te convertiste a Él, fuiste la mejor evangelista de tu casa. A todos querías predicarle de Cristo. Y todo lo que el Señor te hablaba lo creías. Y por eso empezaste a crecer, empezaste a caminar tomado de la mano de Dios. Y ese ministerio que Dios te ha dado, iglesia, ya es tiempo que le trabajes al Rey. Ya es tiempo, así como Dios le habló. Miren, yo he sido muy perseguida, pero lo entendí. El árbol que tiene fruto y que los frutos maduros, a ese le tiran piedra. ¿Por qué? Porque es muy censurado aquí, en Colombia y en todo el mundo, que haya una mujer pastora. Y lo que no entiende el pueblo de Dios es que Dios no trabaja con la persona, trabaja con el espíritu de la persona. Como dice en Gálatas, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, hay un solo espíritu que es Cristo. El que hace los llamados se llama Jesucristo. Y estoy en pie y parada aquí, porque este llamado me lo hizo el Señor. Dios me dio a mí el sueño. Yo no lo entendía, yo me vi vestida de pastora. Y me vi con un cayado muy grande. Y muchas ovejitas blancas y se salían porque habían ovejitas tremendas. Y ahí estaba el cayado. Yo no lo entendía porque yo empezaba en el ministerio a ser una mujer de oración, una mujer de ayuno. Miren, el ayuno es necesario para que se pudran los yugos. Jesús lo enseñó y les dijo a los fariseos, ellos ahora, los discípulos, no necesitan ayunar porque están con el esposo, pero cuando el esposo sea quitado, entonces necesitarán ayunar. Amén. Yo no entendía cuál era mi llamado. Y Él me dio ese sueño. A la semana siguiente llegó una profeta de Dios y me dijo, el Señor te ha hecho el llamado de pastora, porque tienes corazón de pastora. Y a Dios le ha placido llamar. Allá en Colombia era muy perseguido que una mujer se levantara como pastora. Perseguido. Yo le decía, a mí no me pregunten, pregúntenle a Dios. ¿Sí? Porque cuando Él te hace el llamado, iglesia, Él te respalda. ¿Sí? Cuando yo vine de Colombia, el Señor me dijo, necesitas una cabeza por el respeto, por tu llamado. Y ahí me acercó al varón. Porque yo
necesita, necesita una cabeza para cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces, hay muchas mujeres que Dios les da ese llamado, pero hay otras mujeres que van a ser esposas de pastores. El apoyo, el complemento. ¿Eh? Pero cuando tienes el llamado genuino, eso permanece para siempre. Aunque te tiren piedra, tú soportas. ¿Eh? No sé cuál es tu llamado. ¿Qué llamado te ha dado el Señor? Te empieza a orar, a ayunar, para que te enfoques en lo que tienes que trabajarle al Rey. Dios te va a hablar a ti. No es que alguien va a llegar y te lo va a decir, no, Dios no obra así. Él es un Dios personal, Él trata con la persona, pero el llamado viene del cielo. Los llamados, los ministerios vienen del cielo. Te confirma, te puede confirmar a través de tu esposo, a través de tu esposa. ¿Sí? Para las mujeres solas, no sé cuál de los 5 ministerios. Hay tantos ministerios. Amén. Están los 5 ministerios y los otros ministerios que encontramos en Romanos. Amén. Pregúntale al Señor para que te enfoques en eso y empieces a servirle. Además de la gran comisión que la tenemos que cumplir todos. Ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Eso es ley para todos. ¿Ya? Pero enfocado en un ministerio, en un llamado del cielo. Pregúntale al Señor. Y te va a hablar con mucha claridad, así como le habló a Pablo. Saulo de Tarso se le manifestó. ¿A quién se le manifestó? A él, a Saulo. ¿Sí? Y luego le confirmó a través del profeta. Vas a la derecha y vas a hacer esto y le vas a hacer esto porque van a caer de sus ojos las escamas. Amén. Miren, Dios da instrucciones pero claras. Amén, iglesia. Entonces vamos a orar porque tal vez has recibido falsa profecía, mantos que no son tuyos, porque los mantos vienen del cielo. ¿Sí? Porque esas son ataduras, esas son vendas para tus ojos, algo que impide que tú te puedas desarrollar y que tú puedas escuchar la voz de Dios con mucha claridad. Amén. Vamos a orar, vamos a ser libres de eso, pero primero vamos a pedirle perdón de Dios, porque sabemos que de muchas formas, ¿verdad? Teníamos un poquito de levadura. ¿Verdad? Como le dijo Jesús a los discípulos, el que estaban juzgando a la mujer adúltera, el que esté exento de pecado arroje la primera piedra. Padre celestial, bendito Dios. Amén, amén, amén. Aquí estamos, Señor, Sí, Señor. humillados al estrado de tus pies para pedirte perdón. Porque sabemos